Damos la bienvenida al seminario Crisis Mundial, Nuevos Paradigmas y Experiencias Emergentes. Agradecemos la presencia en este acto a todos los participantes, a los representantes gubernamentales, a los académicos y a los expositores. A continuación, el director del CEFIDAR, Guillermo Biersba, hará una breve presentación de los objetivos de este encuentro y seguidamente la embajadora Cecilia Naón, representante de Argentina ante Estados Unidos, realizará la primera conferencia de esta jornada. Quisimos enfocar algunos temas puntuales del debate que hoy transcurre a nivel internacional. Otros seminarios los hemos hecho sobre temas específicos, hemos recorrido mucho los temas que tuvieron que ver con el desarrollo o con la ruptura del paradigma de la economía ortodoxa, instalando un debate que de algún modo implicaba la reinstalación en la Argentina de otros puntos de vista en términos del análisis económico. Hoy quisimos centrarnos sobre algunos puntos que nos parecen cruciales desde el punto de vista de la situación internacional, sobre todo por los temas que está enfrentando Argentina en el campo internacional y donde está estableciendo un punto alto en el debate de los mismos, y porque aparte estos temas constituyen verdaderos problemas que influyen después en el desenvolvimiento interno de las economías periféricas, no solamente de la economía argentina. Por eso este temario del seminario, por eso invitamos a Cecilia Naón, que es embajadora en Estados Unidos y que aparte es Sherpa en el G20, y porque nos interesa un enfoque general de los temas internacionales, cómo se está desenvolviendo. Por eso tenemos una segunda mesa que abordará el tema de los temas que tienen que ver con la reestructuración de la deuda soberana, que es en los cuales Argentina tiene una iniciativa central hoy en el marco mundial, a partir de los fenómenos jurídicos que se han producido en los Estados Unidos respecto a la deuda argentina. En esa mesa tenemos un especialista importante, Sebastián Soler. Va a estar el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, que es Pablo López. Y con posterioridad quisimos traer algunas experiencias también al seminario, que fueran experiencias particulares, que no respondan al paradigma clásico que se repite en las políticas económicas de carácter neoliberal. Por eso invitamos al viceministro de Economía de Bolivia. Nunca hemos tenido la presencia boliviana en un seminario del CEFIDAR, que es el licenciado Jaime Durán. Después creo que tenemos una mesa realmente muy interesante. Introdujimos en el marco de este seminario una mesa que tiene que ver con una mirada sobre los temas de la geopolítica mundial, las perspectivas alrededor de la misma, integradas por reconocidos académicos. Vamos a tener, bueno, como el programa lo dice, la mesa sobre lavado, la mesa que tiene que ver con la fuga de capitales, con estos temas que afectan a la economía mundial y sobre los cuales la Presidenta de la Nación ha hecho particularmente énfasis en sus distintas intervenciones en el marco del G20. Creo que el seminario va a intentar intentamos un debate que subraye los puntos destacados en los que Argentina ha tenido una diferenciación en relación al paradigma vigente y ha sido un actor fundamental en la generación de debates en el marco internacional. En esa mesa van a estar, es un ámbito de investigación específica del CEFIDAR. Va a estar Jorge Gallero, que dirige el programa de investigación de estos temas dentro del centro. José Batela, que es el titular de la UIF. No vamos a tener la presencia de Gonela, va a estar reemplazado por su segundo Argibay porque tuvo que viajar, pero vamos a tener
la exposición desde el ángulo de la PROCELAC de esa temática tan instalada hoy en el debate argentino, que por otro lado ha sido un motivo de análisis, particularmente en nuestro centro, en términos de cómo, aparte de la llamada restricción externa, algunos fenómenos de la cuenta de capitales y el manejo de ciertas economías, de ciertas lógicas ilegales o ilegítimas en el marco de las finanzas internacionales, han producido daño o debilitan también las posibilidades de las economías periféricas. Y después vamos a tener la intervención de otra invitada del exterior, de Viviana Medialdea, la licenciada Viviana Medialdea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que va a traernos las experiencias, la situación española, su mirada sobre los temas financieros, sobre los temas de deuda y en general sobre la economía española y su relación con Europa. Vamos a abrir después de las mesas un ámbito de preguntas que se van a realizar por escrito si tenemos tiempo. No así de las conferencias individuales, que van a tener ese carácter. De manera que con esto quiero dejar abierto el seminario del año 2015 del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, con el gusto de presentar a Cecilia Naón, que por segunda oportunidad vamos a tener la oportunidad de escucharla en una apertura de nuestras actividades anuales. Así que te dejo, Cecilia. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Y muchísimas gracias al CEFIDAR, a Guillermo, a todo el equipo de este Centro de Estudios por la invitación a ser parte de estas jornadas. Es un honor para mí representar al país en el exterior, pero también es un honor para mí poder volver y participar en un seminario de este tipo, de un centro de estudios que creo que en los últimos años realmente se ha consolidado como un espacio de pensamiento crítico, innovador, que no le huya a los debates más importantes y más acuciantes que necesitamos tener como país, y también animándose a discutir temas de economía internacional que son tan oportunos hoy. Y creo que efectivamente el seminario de hoy plantea un tema sumamente oportuno, una discusión que realmente como país necesitamos tener y permanentemente revisar, que es una mirada hacia el mundo, hacia dónde está la economía internacional hoy y cuáles han sido las tendencias de los últimos años, para poder también entender mejor nuestras propias decisiones en materia de política económica, nuestros propios logros, nuestros propios objetivos. Y en ese sentido, creo que una primera mirada lo que nos muestra, y lo que sin duda me imagino será un denominador común de las presentaciones que tendrán lugar hoy y que yo quiero destacar, es que a 7 años del estallido que tuvo lugar en el corazón, en el epicentro del sistema financiero internacional en Nueva York, todavía la crisis internacional no ha sido superada. Estamos hoy sin duda en una nueva fase de este proceso de crisis global, en una nueva etapa, quizás la tercera de las etapas de esta crisis que se ha desatado en el año 2008, en donde lo que vemos es un crecimiento internacional mediocre, un crecimiento a nivel global desigual, un crecimiento frágil y un crecimiento realmente muy por debajo de los niveles previos a la crisis. Estamos además en una situación internacional donde el crecimiento está muy por debajo del potencial que supo tener, y donde tampoco podemos afirmar que vemos en el corto plazo al menos, perspectivas de superación de este nuevo nivel de estancamiento a nivel global. Permanentemente los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, hace tan solo una semana, vuelven a reducir y a corregir hacia la baja las perspectivas de crecimiento internacional. Una crisis que en un primer momento, como saben, en el año 2008, cuando implosionó, cuando colapsó Lehman Brothers, se caracterizó inicialmente como una crisis financiera, como una crisis acotada
a ese sector y además acotada a la economía de Estados Unidos y como una crisis coyuntural. Y que después de 7 años, francamente, podemos decir que ha sido una crisis que cuestiona la dinámica y esta etapa del capitalismo en una forma estructural, una crisis que ha alcanzado una dimensión global y una crisis que ha tenido consecuencias muy severas para el estado de la economía en el mundo. Llevamos 7 años de crisis y la verdad que la economía argentina en un escenario de esta adversidad a nivel internacional ha podido y ha sabido mantener su nivel de crecimiento económico. Por eso creo que es importante mirar al mundo y mirar a la región. La verdad que de los últimos 12 años en que nuestro país ha crecido al 5,7% en promedio, hemos tenido 7 de un contexto internacional sumamente adverso. Por eso también a veces hay que entender qué está pasando en el mundo para poder dimensionar y valorar los logros que hemos venido teniendo y que tenemos como país en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de igualdad y de inclusión social. Porque sin duda uno de los principales problemas que venimos viendo a nivel global en relación con la crisis es que incluso el tímido crecimiento que hoy vislumbramos a nivel internacional tiene una característica central que lo define y lo diferencia, que es bajo, como dijimos, mediocre, pero además no crea empleo. Eso es lo que vemos a nivel mundial hoy. Tenemos una situación en donde se han creado en los últimos años millones de nuevos desocupados. La OIT estima en 201 millones la cantidad de desocupados a nivel internacional, 60 de ellos producto específicamente de la crisis de los últimos años, y se proyectan un crecimiento permanente del desempleo. 3 millones de nuevos desocupados a nivel global, muchos de ellos en Europa, pero no exclusivamente. En este año, 8 millones más en el año próximo, con lo cual lo que estamos viendo a nivel global es una verdadera catástrofe en términos de empleo y en términos de inclusión social. Otro elemento paradigmático de lo que está pasando en el mundo, sin duda su epicentro hoy es la Unión Europea, es Europa y muchos países de esta región, es el gran aumento de la desigualdad. Un elemento central de esta nueva etapa que estamos viviendo es que no solo no se ha revertido una tendencia global que ya lleva 30 años de aumento de la desigualdad a nivel internacional, sino que la crisis financiera y económica y la forma de enfrentar esta crisis lo que ha hecho en los últimos años es generar un nuevo salto en los niveles de desigualdad a nivel global. Y esto se evidencia en particular en las economías centrales. Grandes aumentos de la desigualdad en Estados Unidos, que hoy son materia muy importante de debate en este país, un aumento central de la desigualdad en todos los países de la OCDE, que realmente ven permanentemente crecer su coeficiente de Gini por los niveles altos de concentración que tiene la riqueza. Hace muy poquito tiempo, el propio FMI decía y denunciaba el aumento de la desigualdad a nivel internacional. Hoy tenemos una situación en donde el 85% de las personas más ricas del mundo controlan un nivel de riqueza equiparable, igual al de la mitad más pobre de la población mundial. 3.500 millones de ciudadanos del mundo, de personas del mundo, hoy controlan los mismos niveles de riqueza que solo los 85 más ricos, más elevados en su nivel de ingreso del planeta. Estos niveles de desigualdad claramente están también por detrás de la gravedad de la crisis de la situación internacional. Y también vemos otro problema que nos está generando a nivel global. La Argentina se diferencia nuevamente esta situación de crisis que no termina de superarse, que es el problema del endeudamiento. Pero un denominador común de estos últimos años ha sido la enorme expansión de las tasas de endeudamiento en relación con el Producto Bruto Interno en las principales economías del mundo. Estados Unidos, pero también Europa. Sin duda, si uno ve, por ejemplo, la zona euro, donde este fenómeno ha tenido y sigue teniendo su mayor expresión, vemos que la deuda bruta en relación al PBI, que en el año 2006, previo a la crisis, era del 68%, hoy es de casi el 100%. Vemos que la deuda estatal en particular también ha tenido un aumento muy grande en la totalidad de las economías avanzadas, pasando del 75% en 2006 al 106% a fines del año 2014. Y en realidad no debería sorprendernos.
En realidad, este gran aumento del nivel de endeudamiento es también resultado de políticas que han hecho de la austeridad, que han hecho del ajuste su denominador común. Y cuando las economías no crecen, como no han crecido de manera sostenida y ha sucedido en Europa, cuando las economías no generan empleo, no generan demanda agregada, lo que vemos es que el peso de la deuda se hace cada vez más fuerte, generando, como vemos hoy sin duda con el caso paradigmático que es Grecia, un círculo vicioso de menos crecimiento, más deuda, la deuda generando unas presiones insoportables en términos de su capacidad de repago, que a la vez acentúan, agudizan y ponen aún más presión y limitantes para el crecimiento. El peso que tiene la deuda, no solo en términos del PBI, sino el peso creciente que tiene la deuda en términos de los presupuestos nacionales y de los pagos que tienen que llevar adelante estos países, y con la expectativa también de que eventualmente en algún momento la Reserva Federal finalmente aumente la tasa de interés de referencia y entonces deudas que son en su mayoría tasas variables pasen a tener aún más una carga aún más fuerte en términos de los presupuestos nacionales. Entonces lo que vemos es una economía internacional con un crecimiento muy bajo, ciertamente insuficiente para superar el nivel de desocupación que se crea, que no crea nuevos empleos, que profundiza la desigualdad, con altos niveles de estancamiento y con un comercio internacional que tampoco se expande. Si uno mira la tasa de evolución del comercio internacional, otro indicador, lo que ve es que es un reflejo de la debilidad de la demanda agregada en los principales centros económicos y financieros a nivel internacional. El comercio internacional está creciendo ahora a un 50% de lo que crecía antes de la crisis. De nuevo, no hemos recuperado ni siquiera el crecimiento previo. Que vaya también a tener en cuenta es una tasa de crecimiento, la previa con la cual estamos comparando, que era el 4% del 97 al 2006, una tasa de crecimiento que tampoco era una tasa que, si uno la mira en términos históricos, era especialmente alta, muy inferior a la de la década de oro del capitalismo, muy inferior sin duda a la que estuvo vigente antes del ciclo de reestructuración mundial de mediados de la década del 70. Entonces, este es un pequeño panorama de cómo está la situación internacional. Ahora bien, a mí me interesa que reflexionemos, y creo que es el interés de este seminario y de esta propuesta del CEFIDAR también, en cómo esta situación está siendo reflejada en los debates que tenemos a nivel internacional, en los nuevos paradigmas de gestión y de construcción política, pero también en los nuevos paradigmas de discusión académicos. Y lo que estamos viendo, y lo que yo me pregunto es, bueno, tenemos una crisis que claramente no es superada. Tenemos una situación global con estas evidencias. ¿Está siendo esto tomado en el debate internacional? ¿Vemos un cambio? ¿Vemos una modificación? ¿Vemos nuevos paradigmas en la discusión internacional? Y en ese sentido yo quiero destacar que la verdad que tenemos que reconocer que hay algunos movimientos positivos en el debate a nivel internacional sobre estos temas. En los últimos años, y sin duda la Argentina ha sido un país líder en llevar estas posiciones a foros internacionales como el G20, incluso al FMI, en todos los organismos donde tenemos representación y fundamentalmente a los organismos de la región. En los últimos años estamos viendo algún desplazamiento positivo en términos de la presencia de algunas de las problemáticas que para nosotros como país y como región son centrales en el debate internacional. Hay una nueva retórica en un punto que se está construyendo, incipiente, tímida, sin duda muy por debajo de lo que nosotros creemos, pero donde aparecen ya, creo que por la envergadura de las problemáticas, a ser reconocidos ciertos problemas como centrales. ¿A qué me refiero? Bueno, en particular creo que el tema de la desigualdad, finalmente, y de nuevo creo que por lo escandalosas de las cifras, por lo evidentes de este proceso, por lo insostenible de los procesos políticos y sociales, el tema de la desigualdad finalmente está empezando a encontrar cierto eco en los debates internacionales. Desde la primera cumbre donde participó la Argentina en el año 2008 en Washington, la cumbre del G20, que la presidenta
ha sido muy clara y muy contundente en intentar poner este debate a nivel internacional. La Argentina ha sido realmente una voz en el G20 de lo importante que era entender que no es posible pensar en una solución duradera, persistente, definitiva a una crisis global de esta envergadura si no se aborda con claridad la necesidad de trabajar en un mundo más justo. Si no se entiende que para poder tener un crecimiento sustentable necesitamos tener también un proceso de redistribución del ingreso y un proceso de construcción social que sea más inclusivo, que no hay crecimiento económico duradero si no es inclusivo y que efectivamente no hay una oposición ni teórica ni tampoco empírica, como se está empezando a reconocer ahora, entre la desigualdad, que no hay una contradicción entre la igualdad y el crecimiento, más bien todo lo contrario. Y esto está empezando tímidamente a ser reflejado. Piketty quizás fue uno de los voceros con más llegada a nivel internacional de estas posiciones, pero posiciones que en la Argentina conocemos muy bien, porque son en realidad resultado de nuestra propia historia, de nuestro propio proceso de crecimiento como país. Entonces empiezan a haber algunos estudios. La semana pasada, estaba reciendo, el propio Fondo Monetario Internacional publicó un estudio, un trabajo donde presenta estadísticas, evidencias, mostrando que efectivamente y diciendo, efectivamente, hoy el problema de la desigualdad es uno de los problemas más acuciantes a nivel internacional. Y que para poder construir un crecimiento económico duradero, necesitamos construir sociedades más igualitarias. Hillary Clinton la semana pasada lanzó su campaña en Estados Unidos y también hacía referencia a estas cosas. O sea, estamos empezando a encontrar en el debate internacional un reconocimiento de que la desigualdad es un problema y de que una mejor distribución del ingreso no solo es una deuda que tenemos con los pueblos de todo el mundo, sino también es una condición necesaria para el crecimiento económico. La teoría del derrame está empezando a ser cuestionada a nivel internacional. Miraba que incluso el foro de Davos, que sin duda no ha tenido históricamente una preocupación por la desigualdad, más bien todo lo contrario, lo toma en sus ejes por la imposibilidad de seguir ignorando esta problemática. También empezamos a ver cierta inclusión positiva, de nuevo tímida y sin duda insuficiente, de ciertas visiones que cuestionan la mirada netamente ofertista y de reformas estructurales como una solución al crecimiento económico global. Empieza a haber cierto reconocimiento de que si Estados Unidos pudo en el año 2009 salir de la etapa más acuciante de su crisis fue porque no solo tuvo una política de estímulo monetario muy activa, sino también una política de estímulo fiscal sumamente activa. Llevó su nivel de déficit fiscal en su momento a más de 9%, casi 10 puntos del Producto Bruto Interno, con lo cual mostrando que efectivamente en la práctica, más allá en el discurso, para salir de la crisis no hay mejor estímulo y no hay mejor respuesta que las políticas de estímulo y las políticas de estímulo fiscal. También en materia de deuda, con algún nivel de timidez, uno empieza a ver que algunos organismos y también en el G20 y en gran parte por la propuesta, el impulso y el liderazgo de la Argentina, se reconoce que sin una deuda sustentable es imposible tener un proceso de crecimiento sustentable. Y que si hay una deuda que es de una envergadura que ya está yendo en contra del crecimiento económico de un determinado país, más vale reestructurarla temprano que seguir postergando indefinidamente el ajuste. Estas voces, estas posiciones que sin duda han sido un resorte común en la última década en las voces de la región, que Argentina, como digo, ha expresado, ha discutido y ha discutido además con evidencia empírica, porque no se trata solo de compartir el propio crecimiento y la propia historia, sino también de mostrar de una manera muy rigurosa, muy estudiosa, que efectivamente las políticas de austeridad, que efectivamente las políticas que dan espaldas a la población no generan crecimiento económico sustentable y no generan crecimiento económico a lo largo del tiempo. Estas políticas y esta visión tampoco, y esto lo tenemos que decir, se reflejan hoy en cuáles son las principales recomendaciones a nivel internacional para enfrentar la crisis. Efectivamente tenemos un cierto movimiento, un cierto sinceramiento en algunas caracterizaciones internacionales sobre la gravedad de la crisis y las problemáticas de desigualdad, de falta de crecimiento del empleo, de estancamiento
y de cómo la desigual distribución del ingreso frena el crecimiento económico, pero también seguimos teniendo y siguen primando las voces que ven que es la austeridad la receta que tiene que seguir Grecia, que tiene que seguir Europa y que tienen que seguir también muchas economías emergentes para enfrentar una situación internacional que ya ahora sí está empezando a afectar a las economías del sur. Entonces, creo que tenemos que ser justamente doblemente cautos y doblemente agudos en los análisis que llevamos adelante en centros como este y que también llevamos desde posiciones de representación de nuestro país. Un cierto progreso en la retórica, en la narrativa, que empieza a aparecer y a reconocer estas problemáticas internacionales, aún no se refleja, más bien muchas veces se oculta a la hora de construir recomendaciones de política pública, a la hora de recomendar a países, como digo, como Grecia, cuáles son las formas en las que tienen que enfrentar la tremenda crisis social, humana y política en la cual se encuentra Grecia y tantos países europeos, con una caída de más de 25 puntos de su PBI, con niveles de desocupación realmente escandalosos. Creo que vamos a tener un panel específico para tratar de entender qué está pasando allí en el día de hoy. Entonces, lo que vemos también es que las políticas concretas, que por ejemplo, digo, en el caso de Grecia se ven con más claridad, siguen teniendo un componente que es ciego frente a las evidencias de que estas recetas han fracasado y siguen fracasando a nivel internacional. Privatizaciones, una caída de los salarios y ajuste nominal de los salarios, caída de las jubilaciones, ajustes en los sistemas de pensiones. Estas son también hoy las que conviven a la hora de pensar cómo abordar una situación de crecimiento insustentable, por ejemplo, en el caso de Grecia. Y digo este caso porque creo que nos resume un poco cómo también están pensando en el FMI, en el Banco Europeo, en los organismos, en la Troika que está negociando con este país, cómo está pensando que un país que está en una situación de estancamiento y de caída de su producto, de exclusión, de permanente mantenimiento de sus altos niveles de deuda, ¿cómo está pensando que hay que enfrentar esta situación? Fíjense, además, lo que ha pasado en este caso en términos de la deuda. Si uno observa la reestructuración de la deuda griega, ustedes saben que Grecia tenía en el año 2011 una tasa de deuda con respecto a su PBI del 177%, o sea, una deuda que claramente era absolutamente impagable. Argentina tuvo en el año 2002 166% de su PBI comprometido con la deuda. Nosotros sabemos lo que es tener una deuda impagable, nosotros sabemos lo que es realmente tener un nivel de deuda que va en contra de las posibilidades mínimas de sostener el funcionamiento social. Llevó adelante una reestructuración en el año 2002, una reestructuración que tuvo el sello y la aprobación y el visto bueno de todos los organismos internacionales y que incluso fue casi que celebrada. Si uno lee y se toma el trabajo de ver las crónicas de aquella época, que fue aplaudida, celebrada casi como un modelo de reestructuración porque fue rápida, fue en acuerdo con sus acreedores. Efectivamente, después de la reestructuración, el nivel de tasa de deuda sobre PBI cayó. De ese nivel pasó a estar en un 156%, o sea, una caída realmente muy menor, una reestructuración de deuda en el año 2012, que fue la reestructuración de deuda hasta ese momento, en ese momento más grande de la historia, no el default más grande de la historia que lo tuvimos nosotros en el año 2012, en el año 2001, pero sí una reestructuración muy compleja, llevó los niveles de deuda sobre PBI al 156%. Y ahí hubo buitres, creo que eso lo van a discutir después, pero tenemos que decir que en el caso de la reestructuración griega se volvió a ver una vez más el poder de los fondos buitre, el ánimo de extorsión de los fondos buitre, que pudieron sabotear gran parte del proceso de reestructuración, tener un pago pleno de los bonos que tenían, porque bajo la amenaza de bloquear la reestructuración de deuda, consiguieron que en unas 16 de 35 series pudieran tener un pago pleno de lo que estaban buscando. O sea, ni siquiera tuvieron que litigar en el caso de Grecia en el año 2012 los fondos buitre para obtener un pago pleno de lo que estaban buscando, sino casi que con la sola presencia
y amenaza de sabotear el proceso de reestructuración de deuda, pudieron acceder, en ese caso, a cobrar plenamente sus bonos, contrario al resto de los acreedores que aceptaron una quita moderada e insuficiente, claramente visto desde hoy, pero que en ese momento fue aceptada. No menos, ¿cuánto estamos? 3 años después. 3 años después, Grecia, por las razones obvias, no creció, pero sí creció su deuda, vuelve a tener una tasa de deuda prácticamente igual a la que tenía antes del proceso de reestructuración. Y de nuevo las recetas, a pesar de estas evidencias contundentes, siguen siendo las mismas. Va a ser decisión del gobierno y del pueblo de Grecia, por supuesto. Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de cada país, decidir cómo enfrentar esta situación difícil que está atravesando. Pero sin duda, lo que podemos hacer es tratar de ver y de aprender para nuestro propio proceso de crecimiento, para nuestro propio proceso de desarrollo, que a pesar de que hay algún reconocimiento de estas problemáticas a nivel internacional, todavía siguen primando en el mundo las recomendaciones de recetas que ya fracasaron y que en nuestro país ya fracasaron, porque nosotros afortunadamente y por decisión política y por políticas económicas que impulsan el crecimiento con la inclusión, no vemos, a pesar de esta crisis internacional que ya lleva 7 años y de este bajo nivel de crecimiento global, no vemos en nuestro país el escándalo del desempleo, más bien todo lo contrario, tenemos una importantísima reducción de la tasa de desempleo en la Argentina, que superaba los 22 puntos en el año 2003 y hoy está por debajo del 7%. Tenemos también una mejora importantísima de la distribución del ingreso en nuestro país con una persistente caída del coeficiente de Gini. Tenemos también un proceso de desendeudamiento, con una deuda que no solo en moneda extranjera y con acreedores externos, sino en la totalidad es de menos del 40% de nuestro Producto Bruto Interno. Entonces, en Argentina creo que se han tomado las decisiones políticas y económicas necesarias para que en este contexto internacional, y a pesar de la debilidad de la región, también en este nuevo contexto, podamos seguir sosteniendo el proceso de crecimiento con inclusión social. Pero las recetas que predominan siguen siendo las mismas. Por eso es tan importante, creo yo, seguir siendo y seguir construyendo y valorar la importancia del aporte argentino y de la voz argentina desde la propia experiencia, desde el conocimiento académico, desde el conocimiento teórico, pero también desde la propia historia, en haberse constituido en un referente a nivel internacional, como creo que es hoy nuestro país, en términos de nuevos paradigmas, como nos convoca a pensar el seminario de hoy, en términos de nuevas experiencias de economías emergentes que han tenido la firmeza, que han tenido la convicción y que han aprendido de su propia historia para que estas recetas puedan ser desafiadas, puedan ser cuestionadas y puedan empezar a ser registradas a nivel internacional, que hay nuevas voces, que hay nuevas miradas y que estas miradas no solo tienen base y anclaje en nuestras propias experiencias, sino que en realidad también van mucho más allá y que reflejan la experiencia de una región. También la Argentina es un referente, creo que en materia de política industrial. Uno de los temas que se mantiene a nivel internacional como gran ausente muchas veces en el debate. Nuestro país es consciente que para poder sostener y profundizar su proceso de crecimiento económico tiene que seguir apostando a la reindustrialización de la Argentina. Hemos dado progresos enormes en materia de industrialización y sin duda hay mucho más para seguir construyendo. Y este también es una posición que Argentina defiende, promueve y refleja en todos los debates internacionales en los cuales participa. La importancia de, para consolidar un proceso de crecimiento, desarrollar las capacidades productivas, innovativas, tecnológicas, industriales, porque para poder competir de una manera sostenida en el mundo de hoy y para poder generar empleo para toda la población necesitamos del crecimiento del campo, del crecimiento de nuestros recursos naturales, pero también necesitamos del crecimiento de nuestra industria. En este sentido, yo creo que lo que podemos ver es que el pensamiento crítico e innovador, como lleva adelante este centro, es hoy creo más oportuno que nunca, para poder reconocer los progresos que hay en el debate internacional,
para poder reconocer lo positivo que es que se esté hablando de políticas de estímulo, de impulso a la demanda agregada, de necesidad de deudas sustentables, de necesidad de tener modelos de crecimiento con inclusión social, pero también para poder reconocer que aún necesitamos seguir trabajando en que esa visión se refleje en las políticas concretas que son recomendadas a nivel internacional para nuestros países y para la región. Y mientras tanto, seguir tomando nuestras propias decisiones como economía argentina, escuchando lo que dicen de afuera, discutiéndolo, aprendiendo de lo que se puede aprender, pero ante todo decidiendo en favor de lo que es mejor para los 40 millones de argentinos. Así que muchísimas gracias y bienvenidos al seminario.